Año Buenas del noches. Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilares Rao, y su honorable consejo directivo, tienen a bien presentar el diplomado en Derecho Procesal Constitucional, en mérito a las modificaciones que dicho código ha venido sufriendo estos últimos días. Este diplomado ha sido desarrollado por numerosos especialistas que han abordado tanto la acción de habeas data, acción de cumplimiento, la acción de habeas corpus, la acción de amparo. Y en esta oportunidad tenemos también la grata presencia del doctor Fernando Alberto Jayén, quien gustosamente también ha aceptado participar en este diplomado de Derecho Procesal Constitucional por la gentil invitación de parte del decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el doctor May Pilar Herrado, y su honorable consejo directivo. El doctor Fernando Alberto Calle Jayén es abogado, jurista, profesor, escritor, magíster en Derecho Constitucional y doctor en Derecho. Es ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Es docente del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Además, es profesor miembro de la banca examinadora para el grado de maestría del curso de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Autor de numerosas obras como Por la democracia, Por la defensa del pueblo, Artículos sueltos, Nuestra época, Nuestro destino, 3 propuestas de reforma constitucional, miembro del comité científico de la revista italiana Síntesis Dialéctica, colaborador en los distintos medios de prensa y en diferentes revistas jurídicas, considerado como autor latinoamericano por la Biblioteca de la Universidad de Princeton, USA, Estados Unidos, en 1997. Además, ha tenido distinciones académicas como la distinción Pablo Ascanio Monge por parte del Colegio de Abogados de Junín 2009, condecoración de la máxima orden José Gabriel Galvez Secusquiza del Ilustre Colegio de Abogados del Callao y medalla Florida del Inca, otorgado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de 2010. Ponente en el Instituto Noroccidental de la Academia Rusa de Economía Nacional y Servicio Público, adjunta a la Federación Rusa de San Petersburgo. Es panelista en el Foro Internacional sobre las Transiciones Democráticas y los Procesos Constitucionales en el Mundo Árabe, realizado en la ciudad de Rabat, Marruecos, el 17 de septiembre del 2011, expositor en el 3 Foro de la Amistad entre los Pueblos de China, América Latina y el Caribe. Asimismo, también el doctor Fernando Alberto Calle Jayén es miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Es expositor nacional e internacional y en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con su participación en este importante diplomado de Derecho Procesal Constitucional con el tema de acción popular. Bienvenido, doctor Fernando Alberto Calle Jayén, a la Casa de María Trinidad Enríquez, la primera jurista femenina del Perú y Latinoamérica. Nuestra casa ya lo ha albergado y seguramente cuando mejore el tema de la pandemia también volveremos a tenerlo presencialmente para poder disfrutar de las lecciones académicas que usted nos puede brindar. Bienvenido, doctor Fernando Calle, Alberto Calle. Adelante. Gracias, Alex. Es un placer verte. A ti casi te estoy viendo desarrollar toda tu carrera. Muchos muchachos, campesinos, trabajadores del Cusco. Tu inquietud siempre me ha llevado y estoy recordando ahora que está pasando en muchos países. Mis reuniones con la Federación de Campesinos, con los jóvenes, los obreros en el Cusco, que siempre ha tenido una historia interesante, pero también con el foro. Y hemos desarrollado con los fiscales, me acuerdo, ¿no? Un saludo a todos ellos cuando me han invitado, pero en verdad uno no puede negarse, por eso mi saludo al doctor Omay Pilares, que ha tenido la generosidad de
invitarme y considerar las horas a veces de diferencia. Es un tema que vamos a desarrollarlo con ustedes y con los jueces, abogados, estudiantes y población que nos está escuchando, sobre un tema muy interesante. Y la verdad, tú has motivado a ponérmelo en el programa. Hay dos temas que yo siempre he considerado y me he preguntado, por ejemplo, el habeas data, que ya lo han tocado. Espero que hayan tocado algo que era una inquietud. Yo dejé en el camino un libro por la experiencia. Yo me preguntaba, ¿por qué el habeas data no lo utilizan tanto? ¿No? Entonces, y en el caso de la acción popular, es muy interesante, sin duda, ¿no? Son temas que aparentemente pueden ser sencillos, pero que no se han también desarrollado en la magnitud de su origen. No olvidemos que la acción popular es más antigua incluso que el amparo, que el habeas corpus, ¿no? Y que esta expresión constitucional, procesal de la acción popular ha sido reflejada para muchas cosas importantes, incluso en su momento, estamos hablando de 1800, para adelante se hablaba como instrumento de defensa en cuanto a lo que es hoy día el habeas corpus, lo que es hoy el amparo, pero tiene cosas más interesantes en cuanto a lo que es el fenómeno del problema histórico de nuestro país, en la raíz, en la membrana de la desgracia de nuestro país, que lo voy a comentar casi al final del tema en cuanto a la acción popular. Si lo comento antes es porque a veces me olvido, pues no, Alex, entonces entre unas confusiones, pero que lo importante es llegar al tema a plenitud. Entonces, no olvidemos que el derecho procesal en general es de mucha trascendencia para el desarrollo justamente de la primacía de la Constitución, para ordenar todo aquello que significa cómo es la forma de que alcanzamos en los tribunales, en los juzgados, la plenitud de la defensa de los derechos fundamentales y de todo aquello que sostiene nuestra Carta Política. El derecho procesal, además las normas procesales, son no solamente en su caso universales, en muchos casos, cuando hablamos, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando hablamos para Europa de la Corte de Estrasburgo, y cuando hablamos para nuestro medio lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana. Podría decir ahí, y lo ratifico, que las normas procesales son de obligatorio cumplimiento, de total obligatorio cumplimiento. Lamentablemente, en nuestro caso, en América Latina, no se ha respetado por parte de la Corte en el caso peruano en dos casos. Por ejemplo, los jueces sin rostro, los fiscales sin rostro, y lo que se conoció como el caso Castro Castro. Me refiero al agotamiento de la vía interna, que es una norma procesal. En la Corte de Estrasburgo, por ejemplo, no admiten ninguna acción de ningún Estado si antes no se agotó la vía interna de un país miembro. Nosotros, tú conoces, están mis escritos sobre el análisis de una reunión de cancilleres de la Corte de la Convención de San José y de la Comisión Interamericana, y mi protesta en su momento sobre el trato que nos dieron con los jueces sin rostros, y todos son cosas procesales. ¿Por qué les digo? Porque al fin y al cabo, no olviden ustedes, ahora que están poniendo de moda el terrorismo, la palabra terrorismo para un lado, terrorismo para otro, que en esa oportunidad, si me equivoco con alguno, pero ya se había sentenciado en el Perú como jueces sin rostros a cadena perpetua a casi todos los miembros del terrorismo, llámese Sendero, Tupamaro u otros grupos que pudieran haber sido capturados en esos entonces y estaban con condena. Todas esas condenas, Alex, mi querido decano, distinguidos juristas del Cusco, fueron anuladas por la Corte de San José con mi protesta por el procedimiento, por el poco respeto a las normas procesales y a la razón y existencia de la Corte Interamericana, la fuente misma de su origen, y que espero que ahora con la nueva representación en la OEA estén haciendo respetar los sentimientos peruanos. Yo en esta parte solamente termino diciéndoles e invocándole a los cusqueños
estudiantes, profesores, académicos, a sus jueces y fiscales, al decano, porque también comentaba y asumo las críticas que he hecho a los colegios de abogados que tan generosamente me han hecho colega miembro honorario y me han otorgado las distinciones que espero estar a la altura de ellas en casi todo el país, y decirles y que tenemos que preocuparnos más en la instancia de lo que significa la orden de los abogados. Es la garantía del control, en realidad no solo moral, sino del orden jurídico de nuestro país, de las instituciones que quieren generar y crear y que se están destrozando por la impunidad y por la falta de asistencia institucional jurídica y calidad de gentes que existen, pero que lamentablemente son rechazados en muchos casos, y por eso hacen homenaje al viejo pensamiento griego, que cuando una nación sigue el mal ejemplo de quienes son los delincuentes oficiales de un país y menosprecian o se burlan de los buenos, puede todo estar perdido. Y eso no va a suceder, no debe suceder en nuestro país. Entonces, tenemos que, les decía, por eso al iniciar, que si bien ha habido una serie de modificaciones, la acción popular, desde el artículo correspondiente en el anterior Código Procesal Constitucional que estaba por la ley 28.327 y que ahora, desde julio, con la ley 31.307, la mayoría de los artículos precitados ahí, es decir, desde el 83 al 96, tienen una semejanza y una virtud muy similar. Por eso, mis queridos amigos, vamos a avanzar yo con ustedes, recorriendo más o menos los significados y lo que está dentro de lo que viene a ser la acción popular. Y en este aspecto vamos a encontrar que precisamente la ley 31.307, y si ustedes con vuestra generosidad, cuando avance sobre la acción popular, me permitiré hacer algunas referencias de lo que ha sucedido con el Código Procesal, la participación nuestra en muchos aspectos, y que, bueno, todo es materia de ir perfeccionándose, ¿no? Sino que a veces se hace con un criterio político, y en este caso ha habido algunas cosas beneficiosas. Como vemos nosotros, y tienen ustedes ahí la lámina, estamos hablando de la garantía constitucional que está en el artículo 200, numeral 5 de la Constitución Política vigente de 1993. Y estamos hablando de una forma de control normativo para proteger jurídicamente la primacía de la Constitución y la ley respecto de normas, del resto de normas de rango inferior a la ley. Encontramos en el desarrollo doctrinario algunas semejanzas con las acciones de inconstitucionalidad, porque indudablemente la acción popular, como vemos, está atacando directamente a la infracción constitucional que puede tener el reglamento, que puede tener, además, por eso aquí está defendiendo la acción popular, no solamente la jerarquía de la Constitución, sino también de la norma, de la ley. En su reglamentación a veces se cometen atropellos, desviaciones o algunas circunstancias que no están dentro de lo que es el fin teleológico, como dicen ustedes en la maestría, de la norma en sí, ni de la intención, de lo que significa en el argot permanente, jurídico, constitucional, acción popular. Y tiene cuestiones muy importantes, porque tiene, por ejemplo, algo que va con el origen de lo que yo me he reservado para el final cuando hablo de corrupción, impunidad. Hablamos de que cualquier ciudadano puede ejercer este derecho y que queda claro que en la norma constitucional, en el desarrollo del Código Procesal y quizás por una antología, no sé si esto será un debate posterior entre los miembros del nuevo tribunal, si es que se llega a elegir, que tienen que aportar, como he señalado yo, y nos quedamos en el camino, algunas reformas legislativas, tanto en la ley orgánica que estamos viendo, como en la ley procesal, como en la propia Constitución, como un aporte al Congreso que esté en sus funciones para las reformas
que se vayan perfeccionando para el mejor servicio y la garantía de los ciudadanos. Entonces, encontramos en la acción popular, fíjense ustedes, un aspecto interesante en cuanto a la soberanía que se le otorga al ciudadano de a pie, como cualquiera de nosotros, que encuentra, y por eso dice en la lámina, un espíritu democrático. Y una de las vías de la participación democrática. Por consiguiente, dice, su ejercicio es de carácter político, porque el pueblo, de alguna forma, por medio de un ciudadano, podrá cuestionar los actos normativos que expiden los gobernantes cuando estos son violatorios de los derechos constitucionales, económicos, sociales, culturales, colectivos, etcétera. Pero cuando esto se trata fundamentalmente en el camino ya de la interpretación que tiene y la cultura que se va desarrollando en la ciudadanía. Yo creo, para entrar a la imagen, yo creo que indudablemente, cuando hablamos de esto, por ejemplo, en nuestros pueblos, como el Cusco, con una tradición extraordinaria del derecho y de las luchas sociales, vamos a encontrar ahí cómo el hecho de priorizar que cualquier ciudadano pueda acudir y que quede claro, porque en esto puede haber la sorpresa que no la he precisado. La acción popular acude directamente al órgano judicial, a lo que conocemos como la justicia ordinaria, ¿no? Al Poder Judicial. Señálese ya que si es una provincia o una situación, se acude pues a la sala superior que esté en ejercicio, y si es en la capital de la República, en la sala superior de la Corte de Lima. Terminando todo esto en nuestra Corte Suprema como una acción espontánea y de garantía de sus pueblos a través de los ciudadanos. Por eso es que ustedes han notado que yo les he dicho en algún momento, y estoy seguro de no equivocarme, que es parte también de una tradición que estamos manteniendo en algún momento en una forma no agresiva. He dicho que a veces parecemos un cementerio. He sostenido, por último, que hay una labor de embrutecimiento, pero el espíritu de rebeldía y de consideración de lo que son sus derechos ciudadanos se plasman bastante bien en la capacidad de plantear una acción popular, en la capacidad de encontrar que determinados reglamentos, y hay jurisprudencia en cuanto a, por ejemplo, jurisprudencia de la Corte Suprema, en situaciones del reglamento universitario, del estatuto casi hablo de revolución, ¿ya ves? El estatuto universitario y reglamentos, en lo que contravienen la ley, o en casos también de salud, llámese salud, llámese los gobiernos regionales o locales, en los que por alguna razón puede ejercitarse el hecho de que su reglamentación contravenga la Constitución, contravenga la ley. Entonces ahí el ciudadano o la institución representativa tiene toda la facultad de plantear ante el Poder Judicial la acción popular, en la que señalábamos por eso una semejanza de alguna forma con la acción de inconstitucionalidad. Inclusive, fíjense, con los plazos, porque la acción de inconstitucionalidad tiene el plazo de hasta 6 años a partir de la publicación de la norma que es materia de inconstitucionalidad, y en el caso de la acción popular, 5 años a partir del día siguiente de la publicación de la norma reglamentaria o administrativa que quiera el ciudadano o que quienes consideren objetar vía acción popular su legalidad o su congruencia constitucional en un Estado de derecho. Entonces, fíjense ustedes que vamos a ir desarrollando por eso y encontrando cómo la utilidad, en la medida, y hacía yo la comparación en el sentido de practice con el habeas data, de su poco uso. Y espero pues que en esto tengamos una continuidad constante para efectos de que vayamos, y sirva esta reunión también
para que la ciudadanía pueda empezar a hacer uso con mayor frecuencia de la acción popular. Entonces tenemos que existe una previsión, como dice la lámina, en el proceso constitucional de acción popular. Y esta está precisada en el artículo 75 del Código Procesal Constitucional, en este código actual, por cuanto que señala la misma realización que existía en el anterior código que tiene vigencia de hace unos meses. Y nos dice por eso que la demanda de acción popular procede contra los reglamentos, normas administrativas y las resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley cuando no hayan sido o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley según sea el caso. Como ven, la autoridad puede ser el director regional de educación, puede ser el propio alcalde, puede ser el gobernador. En un tema, si hablamos y habrá oportunidad del estatus constitucional de nuestro país, probablemente vamos a coincidir muchos en fortalecer lo que durante 200 años ha sido una lucha constante por la descentralización. Y en realidad esta no está consolidada, ni siquiera respetada en el estatus constitucional de nuestro país y en la práctica de los derechos ciudadanos. Pero ven que en el caso de la acción popular sí nos permiten observar desde el gobierno central o desde las entidades del Estado de diferente situación en la que se cometan y podamos notar que hay una infracción a la Constitución, y decía yo por eso, no solo a la Constitución, es en cuanto a nosotros cubrimos una defensa, mantenemos el hecho de que esta sea respetada, sino también la propia norma, la propia ley, para que de alguna forma en el caso de que no exista estas situaciones que tienen que ver con el desarrollo constitucional en una garantía que hay que practicarla y que yo invitaría a que se analice la facultad tan amplia que había en el desarrollo constitucional. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo quisiera que veamos los efectos de la sentencia cuando ésta se declara fundada. Y es interesante porque si bien podemos observar que en el caso de las sentencias, por ejemplo, sobre las acciones de inconstitucionalidad, los fallos no garantizan o no tienen una acción retroactiva. En el caso de la acción popular, sí tiene, a la hora de determinar la nulidad de una norma en el reglamento, de una norma administrativa, sí tiene la facultad de disponer también cómo funciona en el tiempo. Y si esta resolución, esta sentencia puede ir retroactivamente, ¿no?, para que los efectos generales de su desarrollo puedan estar al servicio de quienes indudablemente están utilizando esta herramienta de garantía constitucional. Y naturalmente se publica en el Diario Oficial del Peruano, pero no olvidemos que cuando se trata de una norma regional o una ordenanza, lo que fuera de estos tipos, la publicación se hace en el periódico de mayor circulación en la región. Puede ser también en estos casos, de que esta publicación esté en los medios que publican al Poder Judicial sus avisos, sus sentencias de las Cortes Superiores y una serie de avisos que comprende en cada región ahora con una especie de independencia y autonomía. Entonces, fíjense ustedes estas diferencias que tienen una importancia tremenda, ¿no? Porque en la acción popular
A la hora de fallar el juez, me refiero a la sala, a la hora de fallar esta situación, puede determinar y tener un efecto retroactivo de los efectos y consecuencias de la nulidad de la norma, y puede también precisar los alcances en el tiempo. Es una situación que queda ya en potestad del juzgador y que permite que pueda desarrollar con espíritu de justicia lo más importante que puede haber en el proceso constitucional que estamos tratando. Ahora bien, nosotros, y yo les decía al inicio, algo que nos lleva a ver cuánto de aporte tiene el desarrollo del hecho de la acción popular. Como ven, nos remontamos a la Constitución de Cádiz de 1812, en la cual he tenido a veces el atrevimiento, pero siguiendo una línea del maestro Vicente Ugarte del Pino, que ya no nos acompaña físicamente, pero que sostuvo en su Tratado de Indias y sobre todo también en su historia del derecho constitucional y de las constituciones, señalar algo que he coincidido en el tiempo, que la Constitución de Cádiz es una constitución nuestra, y en parte porque, como señalaba Vicente, fue juramentada en todas las provincias de nuestro país, en todas las plazas especiales, fue juramentada y proclamada. Además, tuvimos representantes de los distintos lugares y por último, Vicente Alex fue presidente peruano de la Asamblea Constituyente de Cádiz, ¿no? Tengo el honor de tener la más alta condecoración del Colegio de Abogados de Lima, que precisamente está referida a nuestro presidente de la Constituyente de Cádiz. Y miren ustedes aquí lo importante que señala y que tiene que ver cuando yo hablaba de corrupción e impunidad. La Constitución de Cádiz, en su artículo 251, disponía que el soborno, el cohecho y la prevaricación de los magistrados y jueces producen la acción popular contra los que la cometan. Fíjense ustedes esta trascendencia que tiene cuando estamos hablando y recordando en muchas oportunidades al libertador Bolívar, cuando justamente ha precisado en su decreto famoso, que puede ser los antecedentes de una lucha contra la impunidad, que todos aquellos funcionarios que cojan dinero del Estado, del pueblo, ¿no?, tienen pena de muerte. Y que naturalmente los jueces, dice el decreto de Bolívar, que no sancionen de esta forma, tendrán la misma sanción y la misma responsabilidad. Eso tiene que ver con una observación que tiene la Constitución de 1979 y que en su oportunidad lo vamos a tocar, creo, más adelante, en una conferencia que está programada para más adelante en el tema de las constituciones. Pero fíjense, quiere decir que este tema fundamental de la acción popular tiene una raíz primigenia, fundamental en la lucha contra la corrupción en todos nuestros pueblos, y diría con mayor fuerza en la lucha contra la impunidad, y que podía denunciarse todas estas situaciones que estamos viviendo y que en verdad debería y traslada, si se quiere, a lo que viene a ser nuestro Ministerio Público o el Defensor del Pueblo, en cuanto a las razones de defensa de los principios y sobre todo de los servicios que se otorgan a la ciudadanía y que su autoridad moral, se supone, su solo hablar puede generar, y denuncias que puede hacer también como acciones de inconstitucionalidad, habeas corpus, etcétera, que está facultado, puede ayudar a ordenar esta lucha que no podemos desmayar nosotros en cuanto a la corrupción y el desarrollo de la impunidad. Ahora, fíjense ustedes, si me permiten, han habido una serie de situaciones que sí causan satisfacción en el reconocimiento al aprobarse el nuevo Código Procesal
y que es una lucha que Cusco lo sabe, porque he escrito, he hablado en el Cusco, he hablado en el país mi oposición, e incluso he reclamado diciendo qué pasa con los colegas, qué pasa con los jueces, qué pasa con los estudiantes que admitimos las famosas sentencias interlocutorias. Es decir, esas sentencias en la cual se resolvían sin oír a las partes. Y yo que siempre he creído que si no se oye a las partes, puede de repente la sentencia estar correcta, pero no es justa. No puede dejarse de oírse. Y esa fue una protesta, un reclamo en varios artículos en la revista jurídica, que tuvieron la gentileza de acogerme, para tocar estos temas de las famosas sentencias interlocutorias. Pues bien, felizmente esto en el nuevo Código Procesal ha sido recogido y de todas maneras tienen que haber audiencias obligatorias escuchando a las partes. Esto de la sentencia justa cuando no se escucha a las partes, lo he recogido, no es una autoría personal, lo he recogido de un grito de protesta que hizo el doctor Gaitán, líder del Partido Liberal colombiano, que fue asesinado justamente en Colombia, muy violenta la historia colombiana, como antesala a la división de lo que fue un entendimiento posterior del Partido Liberal, de los conservadores, y la presencia fulminante que también me preocupa del narcotráfico y que ustedes conocen ya cómo se fue desenvolviendo en la hermana República de Colombia, ¿no? Después ya la FARC, la guerrilla, el terrorismo y sobre todo los narcos. Revisando un poco, no voy a tocar todo porque ya hemos hablado de esto, pero sí fundamentalmente, también hay algunas modificaciones que lo habrán escuchado ustedes en el habeas corpus en una forma unilateral. Y quería ahondar en algo que han tenido unas brillantes exposiciones sobre esto y que justamente el respeto a las pruebas modernas permiten decir cuando un tribunal constitucional anula las sentencias de la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Cuando estas no han considerado en el debido proceso la actuación de una prueba que esté debidamente acreditada y que simplemente no se haya tomado en cuenta. Por eso es que a mí me preocupa en el habeas corpus el fallo casi unilateral del proceso, porque estamos hablando, por decirles, de las detenciones preventivas, las famosas prisiones preventivas que han estado de moda en su momento en la lucha contra la impunidad, pero que no ha quedado nadie preso. Hoy día, como ustedes saben, y yo pediría que me ayuden, ¿no? Porque de repente estoy equivocado, pero ya llevo varios meses haciendo notar que en nuestro adorado Perú no hay un solo preso por corrupción y menos por narcotráfico. Hablo de personajes. Y no me van a decir, como contestó el presidente Vizcarra a través de la Cancillería, la carta notarial que le envié y después acompañado por el alcalde Belmo, que estamos reproduciendo. Les dejo constancia, ya se ha enviado al actual presidente, al profesor Castillo, en el sentido de que se instale la Comisión Internacional contra la Impunidad, y aunque ustedes lo tomen con buen humor, lo que respondió el gobierno de Vizcarra con la Cancillería es de que, bueno, felicitando, diciendo don Fernando, muy bien, extraordinario, pero eso sucede, esa comisión es muy valiosa, pero en países donde hay corrupción o mucha corrupción, ¿no? Bueno, ya ustedes interpreten lo dicho. Lo cierto es que no podemos quedarnos en una coyuntura en que el Código Procesal no deje de estar actualizándose. Yo les voy a decir algo. Por ejemplo, el rechazo liminar. Quizás ahí podemos tener muchas diferencias, pero no era malo que se encuentre. Y les voy a decir por qué. Yo recuerdo que vimos un rechazo liminar, lógicamente confirmamos de inmediato, porque todo tiene que admitirse, y aunque parezca broma, no sé quién presentó un habeas corpus para defender la vida de una rata que estaba en el Poder Judicial. Todo un espectáculo humorístico, pero a la vez válido. Y entonces, felizmente había el rechazo liminar, como otras cosas, y fue rechazada desde el inicio,
y naturalmente así terminó, porque sigue su curso, ¿no? Tiene el agravio, etcétera. Aparte de que ayuda a descargar, aunque parezca mentira, hay una carga procesal bien fuerte en materia de acciones inconstitucionales y de los derechos fundamentales. Había en mi tiempo, sobre todo, mucha carga en el tema laboral. Yo diría que el 80% de los amparos tenían que ver con relación a reposiciones o lo que llamamos el sistema pensionario, ¿no? Que había en calidad. Y ahí, por ejemplo, se hizo grandes cosas que espero que parece que han desaparecido, porque nosotros detectamos, el pleno que tuve el honor de estar, detectamos de que se utilizaba muchos estudios y se gastaba mucho dinero de los jubilados, y sin embargo a veces ya habíamos resuelto reposiciones y volvían a plantear, a insistir, y hicimos notar pues que los llamados procuradores o los defensores de la oficina de la pensionaria gastaba demasiado dinero en las defensas cuando en realidad se discutía 300 soles de un pensionista, porque no olvidemos que la máxima pensión, la máxima, creo que llega a 850 soles. Mientras tú tienes al lado militar, al lado diplomático, al lado de la 2530, que veo que quieren mejorar inclusive, bueno, que sobrepasan los 15.000 soles, a pesar de que la 2530 tiene otros cánones, pero bueno, materia ahora de quienes están en el ejercicio legislativo, no sin eso poder expresar nuestra inquietud por la justicia. Una preocupación, mi querido decano, queridos asistentes a este extraordinario certamen organizado, y que también ha tenido una respuesta positiva, pero por lo menos permítame recordar la insistencia con la que tomaba yo el hecho de que se había resuelto que los precedentes vinculantes sean solamente con 4 votos. Eso, la verdad, era, a mi entender, una cosa muy grave. Pero así hemos estado, yo he llamado a mis distinguidos colegas del periodo de este tribunal que está vigente, un pleno muy moderno, la verdad me parece muy moderno, porque han hecho una serie de cosas, pero que en fin, no hay control político, a nadie le preocupa, ni a los colegios profesionales, ni nada. Pero fíjense ustedes lo grave, porque ya ahora, gracias a Dios, no, porque está vigente esto y nos han dado la razón, pero ¿cuántos años han estado con una sola resolución administrativa disponer que con 4 votos podían dejarse sin efecto sentencias emblemáticas aprobadas con 5 votos o por unanimidad, que era lo general? En realidad había una tradición, así como en el respeto a la justicia ordinaria con sus fallos, pero que fue evolucionado este tribunal moderno con el caso del presidente Humala y la señora Humala, que excedieron la tradición doctrinaria, ¿no? Pero en fin, vamos a analizar cómo podría solamente 4 votos, y me contaron, y ojalá no hayan anulado sentencias emblemáticas. ¿Qué llamo emblemáticas, por ejemplo? Algunas que me costaron en lo personal un gran esfuerzo, porque como 3, 4 años estuve tras y con el reconocimiento de todos los magistrados, y que lo hicimos vinculante, y me refiero a los trabajadores, a los que tienen tentación al derecho laboral. Durante más de 150 años, los trabajadores en el Perú que se retiraban o los botaban de su trabajo, usando un término más criollo, violando sus derechos constitucionales en forma arbitraria, etcétera, pero que retiraban sus beneficios sociales, automáticamente la instancia judicial y el propio tribunal declaraba improcedente su reclamo porque se había roto el vínculo laboral. Bueno, sí, yo, sin ser un laboralista, pero habiendo crecido en medio de esto, del derecho laboral, por el orgullo que tengo que mi padre era laboralista y fue 3 veces decano del Colegio de Abogados de Junín, y aunque defendía empresas, ¿no? Definitivamente recuerdo la importancia que tiene el sector de los trabajadores. Y entonces yo decía,
¿cómo es posible que no se ampare la posibilidad de que un trabajador pueda probar un despido arbitrario si retiró los beneficios, que es su propio dinero? No es la plata de la empresa, no es la plata de ningún préstamo, es el dinero del propio trabajador, son sus beneficios que con derecho le corresponden. Además, como lo demostré al pleno y lo entendieron, la mayoría de los casos que nosotros hemos tenido, pues se habían pasado, por ser generosos, 5 años en el Poder Judicial. Dios mío, ¿y qué hace ese trabajador 5 años? ¿Qué tiene? ¿Estamos obligándolo aquí a que delinca? ¿A que se muera de hambre? Teniendo ahí el derecho de sus beneficios. Por eso es que nosotros sacamos una sentencia vinculante, después de 3, 4 años que me cupo su autoría, de decir que el hecho que el trabajador retire sus beneficios sociales en un proceso de reclamo, de reposición por despido arbitrario, por abuso, lo que fuere, no paraliza ni se puede declarar improcedente sino hasta que haya un fallo y no se rompe el vínculo laboral para esos efectos. Y naturalmente espero que eso no lo haya modificado con 4 votos y eso ha servido, la misma OIT dijo alguna vez, caramba, esto no sucedía en decenas de años, ¿no? Ha habido intentos y otros, porque a eso se sumó algo interesante, no quiero cansaros, pero entiendan el porqué de la importancia que se mantenga y que el nuevo Código Procesal reconoce la importancia de los 5 votos. Porque después se aplicó, si ustedes hemos vivido una época en que se despedía todo el mundo y en la que se despedía también, decían, renuncien con incentivos. El incentivo sí es distinto al beneficio. Pero fíjense lo que hizo en su momento la patronal y nos trató de confundir, por eso se amplió el vinculante. Ponían la cuenta junta de beneficios sociales con los incentivos. Y yo tuve unas discusiones, pero muy comprendido. Yo reconozco y agradezco la generosidad de mis colegas, porque yo siempre he creído, fíjense ustedes, que el ser pobre en nuestro país no es nadie, en verdad. Nadie lo escucha, nadie lo respeta, nadie lo atiende, y eso en lo personal no lo sentía correcto. Por eso yo les decía cuando me decían, pero ¿para qué vamos a ampliar eso si ya pues por qué va a retirar el trabajador? Porque el trabajador no necesariamente está preparado, sin subestimarlo. Y entonces le ponen el dinero ahí junto y lo retira y ya se perdió el vínculo laboral, ahí sí. Entonces nosotros, y agradezco a mis colegas de ese entonces, en consideración a ello dijimos, muy bien, la patronal tiene que hacer 2 depósitos, es decir, si hay por incentivos, una cuenta de incentivos y una cuenta de beneficio social. Si el trabajador es despedido y en ese caso pide su reposición y retira los 2 fondos, sí se ha roto el vínculo laboral, porque una cosa es el incentivo. Pero si el trabajador retira solo sus beneficios sociales y deja la cuenta de incentivos, sigue con el vínculo laboral y sigue con el derecho a encontrar su reposición. Por eso, y este es uno de los casos más interesantes a mi óptica, sin ser un especialista a fondo en ello, porque después se nos presentó la curiosidad del amparo contra el amparo. Y fíjense, ¿eh? Por eso es que la importancia de un tribunal, de un defensor del pueblo, de gente que en realidad conozca el país, conozca el derecho y conozca la identificación que tiene que tener con los derechos fundamentales, ricos, pobres, lo que sea, evitar el atropello. Y fíjense ustedes por qué os digo, porque apareció el amparo contra el amparo. Y entonces comenzaron a plantearse amparos, a pesar que nosotros habíamos ordenado la reposición, antes de reponerlo planteaban un amparo. Y entonces, bueno, estaba dentro de la teoría mexicana, etcétera. Había algunos colegas que tienen mucho conocimiento de ello. Yo con la humildad del caso dije, bueno, esto es una viveza. En criollo, viveza, viveza y media, ¿no? Entonces mejoramos la resolución así muy simple, diciendo que está bien, ¿no? El amparo contra el amparo existe. Pero, para que pueda ser admitido el amparo por el juzgador,
tiene que verificar primero que se haya repuesto al trabajador, que se haya cumplido con la ejecución de la sentencia emitida por la autoridad, ya sea el tribunal o laboral en este caso, que dio cabida al amparo, porque si quedó en la superior ya no llega al tribunal, y en este caso procede la reposición, y después que hagan su amparo. Pues un amparo ellos lo hacían, yo lo digo con todo respeto a mis amigos empresarios, que no era del todo muy santo, pues porque sabían que un amparo contra el amparo ya resuelto iba a tardar años, y entonces salían con el gusto de no reponer al trabajador. Bueno, pues ahora seguimos, no sé si ahora, les soy sincero, porque por las razones de ocupaciones, espero que no se hayan cometido muchos atropellos a ello con las modificaciones que como hemos visto, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque si bien el reglamento normativo del Tribunal Constitucional se modificó por estos jóvenes del tribunal que yo llamo sumamente moderno en una sesión de pleno administrativo y se publicó en una resolución administrativa reduciendo 5 votos a 4 para dictar una sentencia con calidad de precedente, nosotros no podemos, no podemos dejar de lado, pues no podemos soslayar que el mero cumplimiento formal para esa modificatoria esté en si entraña una decisión ni conveniente a la seguridad jurídica, que es lo que más requerimos hoy día, es una seguridad jurídica. De eso se está hablando para las inversiones, pero yo diría, indudablemente las inversiones por sí solas, nadie se va a ir del Perú mientras gane plata y siempre van a venir en cuanto haya garantía jurídica y de eso tienen que encargarse los que tienen la potestad de elegir a un tribunal, a un defensor, por periodos tan cortos en el fondo, a pesar de que se están quedando. Pero si en vez de eso van a dañar la imagen, no van a tenerle el proyecto, pues sin duda que la garantía jurídica está por los suelos. Y en este caso, hablamos de la garantía jurídica para el pueblo. No estamos hablando solo garantía jurídica pues de la patronal, de los empresarios, las transnacionales, que no todas son santas además, ¿eh? Porque como vengo diciendo hace 20 años, la cosa nostra ya no es la de ayer, no solo son casinos, juegos, hoy día la camorra siciliana, americana, judía, etcétera, lo que tienen es inversiones en empresas transnacionales, pero con tendencia al mal. O sea, son empresas que asisten y van a países donde hay corrupción porque ese es su modus vivendi, ¿no? Y los países que no tienen corrupción, pues, sin duda, son los que tienen la mayor cantidad de empresas sanas. Y esto es muy fácil, ¿no? Ustedes escuchan a cada rato hablar de Singapur, de los beneficios, cómo ha desarrollado, pues Singapur tiene un presidente que hace 30 años tiene pena de muerte para la corrupción. Yo no hablo de pena de muerte, pero lo que sí hablo es de que se combata y que los jueces, porque estamos en ellos, si vamos, no hay ni un solo preso en corrupción, no hay un solo preso, pero por lo menos por Dios, entonces que cumplan con su responsabilidad, porque deja mucho que pensar. Ustedes han tenido muchas conferencias sobre lo que es, por ejemplo, el colaborador eficaz. Y yo no entiendo, los señores Graña, Miro Quesada, que ahora he leído que el juez Carguancho ha dado un impedimento de salida. Yo no sé pues si eso es lo correcto, ¿no? Pero yo me pregunto con los jueces del Cusco, con los abogados, con los profesores, que no necesitan una explicación mía de lo que es un colaborador eficaz. Pero si el colaborador eficaz, su aporte no es efectivo en nada, lo que cabe es revocar y que vuelvan a prisión, porque ha habido un engaño. Yo no sé, digo porque los señores fiscales que han pedido y han conciliado en estas colaboraciones eficaces y en estos beneficios, no sé si estén contentos, pues, pero lo que a nosotros no nos presentan ningún resultado de esa colaboración eficaz, que puede ser muy secreta, que puede ser muy reservada, pero ya van como 5 años y que definitivamente los peruanos tenemos derecho a que alguien nos explique por qué perdemos 25.000 millones, como dice la Contraloría, todos los años. Y tenemos derecho a preguntarnos cuánto haríamos en el Cusco con 25.000 millones al año repartidos a nivel nacional. Solamente pensando en eso, miren el daño y que estén paseándose y son dueños de medios de prensa y los magistrados corruptos estén paseándose y etcétera, etcétera. Por eso en cuanto al terrorismo yo decía, y lo ratifico ante ustedes,
por Dios. Por lo menos tenemos derecho a saber qué pasó con los jueces sin rostros. Me refiero a que si todas las sentencias de terrorismo de todos los grupos que participaron en su 99% fueron cadena perpetua, creo que tenemos el derecho, y este foro me permite ser el último abogado que reclama y el último peruano, por lo menos saber qué vocales les bajaron la pena a 20, 25 años y que por eso están afuera y todo el mundo grita, grita, pero que se nos diga pues quiénes fueron los magistrados que les bajaron la pena, que cambiaron las condenas perpetuas a condenas de 20, 25 años, que se nos diga, ¿no? Que se nos explique. Entonces, fíjense ustedes, después tenemos que, tengo entendido que se han aumentado los requisitos para el habeas data. Y en verdad, aparte del amicus curia, que es el juez ahora el que determina, solicita, no sé por qué no hay claridad en esa parte del reglamento si puede continuar que las partes pueden ofrecer un amicus curia. Y esto es importante porque hay conocimientos especiales, ¿no? Que todos no tenemos, altamente técnicos o de profundidad social, que es bueno que el amicus curia pueda colaborar. Pero en la forma que está redactado y aprobado por insistencia, en este caso, que diga promulgado en forma normal, no se entiende la predisposición, tampoco lo niega, o sea, presumo de que si lo pide una de las partes, el juez puede hacer lo suyo, ¿no? Pero en su momento anterior uno podía ofrecer al amicus curiae. Y así, fíjense ustedes, son algunas cuestiones que yo he querido traerles en cuanto, sin salirme del tema, aunque puede haber sido unos minutos, traerles con relación a los cambios en el Código Procesal Constitucional con la ley 31.307. Lo importante es que se han evitado sobre todo esta cosa fundamental de las sentencias interlocutorias, que no les voy a negar que cuando yo tuve el honor de llegar al tribunal había ese criterio por uno de los magistrados, influenciados muchos también por las famosas situaciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Del certiorari, pero es distinto. No voy a distraer el tiempo de ustedes en hacer una explicación sobre el certiorari y lo que son las sentencias interlocutorias. Yo creo que fue una desviación, además entendiéndose de que en nuestro país, como siempre he dicho, por ejemplo, los derechos humanos son universales, son de obligatorio cumplimiento, etcétera, pero tienen su espacio y su tiempo. Nosotros no somos Suiza, nosotros no somos las Cortes Americanas, donde además los magistrados son de por vida, ¿no? Y nombrados con un concurso que se respeta, con criterio político quizás, pero que dan la vuelta por los 50 estados que tienen sus legislaturas, donde preguntan hasta las universidades, los jueces, los colegios de abogados y el aspirante a vocal supremo, como decir, a miembro del Tribunal Constitucional, absuelve y responde. Entonces, fíjense ustedes, este es un problema que lo que estamos viendo hoy día, la acción popular nos puede traer grandes satisfacciones en el caso de las solicitudes de normas que, fíjense cómo ha cambiado, ¿no? Vamos a tener ahora las solicitudes por violaciones o infracciones o atentados contra la jerarquía y la norma. Pero vamos a su antecedente histórico, ¿no? Qué interesante. Es como decirle a los fiscales, por eso yo me atreví y me ratifico, lo dije en el hemiciclo del Congreso de la República, que tengo la sensación, esa es una apuesta muy personal, por eso acudo a los fiscales jóvenes que defiendan y miren su futuro, pero yo tengo la sensación que el Ministerio Público, no sé, es una impresión, está al servicio de las grandes empresas mafiosas del país, ¿no? Y por eso reclamé cuando se me preguntó en el hemiciclo, y tienen la grabación, no solamente la Comisión Internacional contra la Impunidad, que ojalá el presidente profesor Castillo diga ahora una versión distinta a la que han venido diciendo los anteriores, sino también cuando se me preguntó sobre los problemas internos del tribunal, bueno, y además tiene el informe de la Contraloría General de la República, yo he dicho y me ratifico,
porque no solamente lo he dicho para los magistrados del tribunal, lo digo en general para los que son funcionarios del artículo 99 de la Constitución y los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Que debe hacerse una revisión patrimonial, 20 años a la fecha, de todas estas altas dignidades, incluyéndome a mí, pero no solamente uno, sino el cónyuge, hijos mayores, familiares hasta el 4º grado, y naturalmente los asesores que uno lleva, en igual forma, ¿no? Porque es parte de la justicia que podamos cambiar el país. Es parte de estas, fíjense ustedes el desarrollo que ha habido con la acción popular. Qué interesante, ¿no? Desde la Constitución de Cádiz, y vuelvo a ratificarles que seguramente será un debate mañana, más tarde, en cuanto a la continuación ante el sistema del Poder Judicial o si va a ser visto por la justicia constitucional directamente, porque hay ese parecido. Y haya habido cosas que me estamos olvidando ahorita que se han reglamentado perfectamente, no solamente los vinculantes. No olviden ustedes que hemos pasado varias contiendas de competencia, en las cuales yo he opinado en contra porque la norma, el Código Procesal, y que ahora ha sido ratificado, dice que el tratamiento de la contienda de competencia tiene el mismo que en las demandas o acciones de inconstitucionalidad, o sea, la necesidad de 5 votos. Sin embargo, se han estado resolviendo con 4. Fíjense ustedes, ¿no? Son cosas bien graves, pero que el Perú tiene el privilegio de no darle importancia, pues. Y justamente estos foros son los que dan vida, dan garantía, y por eso agradezco, mi querido decano May Pilares, ¿no? A todos ustedes, a los organizadores y sobre todo a los que nos están escuchando. Alex, que ya espero esté después, con los años, a todos los jóvenes, mi agradecimiento y la oportunidad, y espero no haberos cansado, sinceramente, pero era la máxima expresión de lo que puedo encontrar en cuanto a la acción popular y algunas cositas que, aunque no estaban, que tienen que ver con las modificaciones y encuentros con el nuevo Código Procesal Constitucional. Dicho esto, os agradezco a todos, sobre todo, señor decano, a vuestra junta directiva, a los señores miembros de la Orden del Cusco y de toda la región y del país que están viendo esta modesta intervención, y sobre todo a los jóvenes y a los trabajadores y estudiantes del ombligo del mundo, que es esta hermosa tierra cusqueña, y ojalá pronto desaparezca el COVID para estar físicamente con vosotros. Muchas gracias y a la orden, señor decano. Doctor Fernando Alberto Calle Jayén, muy agradecido. Los participantes también muestran su gratitud por la brillante exposición que ha tenido a bien desarrollar el día de hoy. Muchos indican también, doctor, la acción popular es un proceso constitucional orgánico reconocido por la Constitución del 93 como garantía constitucional que procede por infracción de la Constitución y de la ley contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. Dentro de la experiencia que usted ha podido vivir, ¿cuáles han sido aquellas tal vez que han llegado a trámite a nivel y ha podido revisar y tiene como experiencia de estas acciones de trascendencia a nivel de nuestro país? Bueno, lo que pasa es que como tú mismo estás viendo, la acción popular, si bien está en las acciones de garantías constitucionales, en el artículo 200, numeral 5, como lo he referido, el tratamiento que se le da procesalmente es dentro del Poder Judicial. Entonces, no ha llegado al tribunal, no llegan porque están todos, quedan en la Corte Suprema, ¿no? Los fallos estos con relación que tiene una semejanza a la acción de inconstitucionalidad, porque como tú mismo lo has dicho, ¿qué es lo que se protesta? Las infracciones a la Constitución, y yo he agregado a la misma norma, ¿no? Porque las reglamentaciones, resoluciones administrativas, etcétera, tienen que ver de la fuente de una norma. Además, la fuente que origina las normas son la Carta Política. Desde ahí tenemos que interpretar la inconstitucionalidad de una norma, de una ley, es desde el origen propio de la Carta Constitucional. Entonces, como te digo, lo que sí he visto, sin duda, algunas cosas,
y me ha inquietado, por eso lo he dicho aquí, comparando, guardando la distancia de su finalidad, el amparo, el habeas data, que eso sí llega al tribunal, ¿no? Entonces, ahí he podido ver y mi extrañeza de que no se utilice mucho. La gente no acostumbra a solicitar porque el habeas data tiene la maravilla y por eso yo hice mención a mi discrepancia muy modesta, si se acuerdan ustedes, aunque yo creo que ya han olvidado hasta el vacuna gate, etcétera, cuando había el tema de las vacunas se dijo que era secreto de Estado. Entonces yo decía que la Constitución señala que secretos de Estado solo es cuando se pone en riesgo la soberanía territorial o la soberanía física del Estado. Y no hay otra cosa que se pueda dejar de informar al país, y eso no es secreto de Estado, cuánto costaba la vacuna. Y en todo caso, señala la propia norma constitucional en su interpretación que si es un secreto de Estado tan serio, tiene que informarse pues a una comisión del Congreso en forma reservada, pero no puede quedar, ¿no? Entonces, en ese mismo mecanismo, el habeas data, nada se le puede dejar de informar si lo solicitan, ¿no? Acá no hay que secreto de Estado, salvo si lo hubiera, ya estoy dando las explicaciones en qué casos. Entonces, pero sin embargo, Alex, no ha llegado mucho, no hay una... En todo somos bien preguntones nosotros, pero no sé por qué no han hecho uso igual en la acción popular, que estás viendo tú, eso quizás el Poder Judicial nos puede dar sus estadísticas, pero no deja de ser importante el tener en cuenta que cualquier ciudadano puede plantearlo. Eso para empezar, ¿no? Cuando nota una infracción, y hay muchas, fíjate, había hasta con los concursos, me acuerdo de profesores, los exámenes, hay muchas que no se salen del reglamento, y que bueno, pues los jueces tienen que estar, mejor dicho, las salas tienen que estar preparadas para recibir una acción, en este caso popular, de un ciudadano o del pueblo, ¿no? Y es importante que se enseñe y se practique el uso de esta garantía. Como digo yo, más adelante, de repente, ¿y por qué no? No hay que analizar si eso pasa al fuero constitucional, ¿no? Excelente, doctor. También aquí los internautas indican de que, doctor, la acción popular puede ser presentada por cualquier ciudadano. Sí, 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 está en la misma, se ha ratificado ahora, como lo he precisado en el capítulo de Acción Popular y en las láminas que he enseñado, ¿no? Cualquier ciudadano común y corriente puede presentar una acción popular. Si nota que hay una infracción, si hay una violación a la ley a través de un reglamento o alguna disposición administrativa, ¿no? A diario hay disposiciones administrativas en salud, ¿no? Yo siempre me acuerdo que con ustedes hacía la broma que ojalá no caiga enfermo porque como durante años he pedido que saquen a la Moliner y vaya presa, tenía miedo de caer, pero bueno, ya por lo menos ahora creo que sí puedo asistir, pero gracias a Dios no tengo nada, ¿no? Gracias a Dios. Pero en verdad, pues, tienen todo el derecho. Yo diría que lo que nos falta es un poco de práctica del uso de nuestros derechos y que tienen que ser acogidos, pues, ¿no? Quizás esa práctica del Poder Judicial, he visto algunas jurisprudencias de la Corte Suprema con relación, como decía, puse el ejemplo de estatutos o reglamentos universitarios, ¿no? O sea, en la práctica, resoluciones administrativas que no estaban, que violaban el reglamento, o el reglamento violaba la ley universitaria, pero es uno, dos casos, ¿no? Y algo parecido al habeas data, o sea, no hay todavía una práctica o convicción de que tienes ese derecho, por la misma pregunta que ustedes me hacen, no hay una convicción de ese derecho y creo que hay que incentivarlo, pues, ¿no? No hay nada que hacer, ¿no? De otro Ojalá lado, este también diálogo indica haya servido. Sí, dime. el artículo 75 del Código Procesal Constitucional señala que los procesos de acción popular y de inconstitucionalidad tienen por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser directa o indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo. ¿Cómo se explica ello?
Primero que es en realidad, sí, la defensa de el fondo doctrinario aquí está es la defensa de la primacía de la norma, ¿no? La primacía de la Constitución, la primacía, por eso se incluye a la ley, porque digamos, ese es el origen, la primacía de ello, e incluso podríamos hablar de primacías reglamentarias en cuanto a resoluciones administrativas, ¿no? Eso se explica en la forma que he estado de alguna forma dialogando contigo y con los asistentes en relación a que en la vida diaria hay pues resoluciones administrativas, hay reglamentos que se emite el propio, ya vamos a más allá, el propio Ejecutivo elabora un reglamento que en la práctica atenta contra la Constitución. Yo podría decir, como ya pasó, que por ejemplo, en la práctica también se desvirtúa un reglamento. En el caso de la elección del tribunal pasado, que lamentablemente el Congreso lo frustró, ¿no? Ya mirando con serenidad, el reglamento quizás excede la ley, y les voy a decir por qué. Y es curioso, ¿no? Porque por primera vez hizo un concurso meritocrático, pero también con la participación de la Contraloría, de la SUNAT, de todos los organismos. Es decir, me parece muy bien en cuanto a la transparencia. Lo que yo quiero encontrar es que se superó lo que en Europa conocen como la private, y en Estados Unidos y otros países, y en nuestro país también hay una reserva de la privacidad. ¿A qué me refiero? Yo creí que toda la información que se daba a la Contraloría y que la Contraloría ha estado 20 días observando, lo revisaba, era para que en forma interna la Comisión del Congreso evalúe si hay alguna diferencia, alguna distorsión y sancione o retire al postulante, pero se hizo público totalmente. Y eso, por ejemplo, es una violación contradictoria a la norma, pues, del derecho de la privacidad, ¿no? De todo. Es decir, ha sido el concurso más transparente que ha habido, violándose incluso la norma. Pero, bueno, no sé los resultados, estoy seguro que eso no va a volver a suceder. No sé si alguien ha hecho uso de alguna demanda o denuncia. Yo ya no, porque lo mío es transparente, todo se conoce, ahí está, pero te pedían, a mí me alegró porque te pedían en la cuenta de tu esposa, de tus hijos, de tus familiares, de Alex, cuántas veces has ido al Cusco, todo. Y bueno, uno ha puesto ahí, pues, ¿no? Eso es transparencia, no hay nada que hacer. Entonces, yo creo que esa es la interpretación que da al artículo hoy día 75 de la ley 31.307, porque era 76 antes en el anterior, y que se repite igualito. Lo que tú has leído, creo que tengo aquí a la mano, ¿no? El 76, si no me equivoco, 76, en la procedencia de la demanda, dice, de la acción popular, ¿no? Tú tienes ahí el 75 del nuevo, y dice: la demanda de acción popular procede contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley según el caso, ¿no? Aquí lo que te puedo ampliar es que cualquier autoridad puede ser la que haya, y por eso yo lo dije cuando hemos comentado, hemos hablado, por ejemplo, de una autoridad regional, una autoridad local, estamos hablando de autoridades universitarias, ¿no? Que tienen la autoridad del Estado, sin duda, y en distintos rangos, estas autoridades pueden emanar estas resoluciones, o de mayor instancia incluso, repito, un reglamento que elabora el Ejecutivo de una ley y que lo aprueba como tal, puede tener contradicciones a la norma, a la Constitución, y un ciudadano se percata de ello, ¿no? En el Cusco, donde sea, y dice: ah, no, yo planteo una acción popular, y tiene todo el derecho y debe ser acogido, ¿no? Excelente, doctor. Felicitaciones por su brillante exposición. Bueno, también los participantes le felicitan, agradecen y también hay inquietudes, algunas ya las ha absuelto, indican y agradecen su intervención el día de hoy. Con esto, o mencionarles también a los participantes que por favor consignen sus nombres, así como su número de colegiatura,
su correo electrónico. Recordémosle también que finalizada la jornada del día de hoy, finalizada también el curso de Derecho Disciplinario, se va a proceder a realizar el sorteo de libros que han tenido bien a donar el doctor Juan José Santibáñez Antúñez, y que se va a premiar a los miembros de la ilustre orden del Colegio de Abogados del Cusco que interactúen, que comenten, que pregunten, que compartan la transmisión. Todo esto está a nivel de la oficina de informática, que está viendo también dos movimientos a nivel de las redes sociales, lo cual, terminado el curso de Derecho Disciplinario, va a ser puesto en conocimiento y también se va a sortear y cómo se va a premiar también a los participantes de los cursos que viene desarrollando el ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Doctor, mencionarle también que el mes de septiembre suena maravilloso. Septiembre es armonioso, es agradable, es mes de la juventud, de la primavera. Y también indicarle que el ilustre Colegio de Abogados ha tendido a bien invitar a la comunidad jurídica especialista en materia constitucional para poder desarrollar el Congreso Constitucional por el bicentenario del Perú, 200 años de independencia, ello en homenaje al doctor Valentín Paniagua Corazao, que es también miembro del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, un homenaje póstumo que se le hace también al doctor en su afán de querer sentar las primeras bases para lo que va a significar la reforma constitucional. Esto en mérito también que en el país se está viendo el tema y también se está tendiendo los puentes para que se pueda dar el espacio para una eventual reforma constitucional, a la cual también ha sido invitado el doctor Fernando Calle Jayén, y también nos va a acompañar en este congreso importante donde varios juristas de talla nacional e internacional también se están comprometiendo para participar y llevar lo mejor de sí para crear una fuente de información base para lo que será también motivo de conocimiento del Poder Legislativo a efectos de su evaluación, conocimiento y naturalmente tener como una base ante una eventual reforma constitucional. Invitado, y nos gustaría también, doctor Fernando Calle Jayén, que haga la invitación respectiva tanto a la comunidad jurídica, a la comunidad científica constitucional, a la sociedad civil en general, que de a pocos tienen que sumar también y dar esas bases que van a significar el talento y naturalmente el trabajo para una nueva constitución. Adelante, doctor Fernando. Bueno, muchas gracias. Indudablemente es un honor para mí, sobre todo de recordar, porque compartí con Valentín, mi amigo, la comisión de constitución del Colegio de Abogados, ¿no? He sido muchos años yo presidente de esa comisión y nos tocó dos cosas interesantes. Nos tocó el autogolpe, que tuvimos que ver algunas salidas, y es importante esta parte porque el Colegio de Abogados de Lima, en su momento, planteamos la Asamblea Constituyente, así que yo no sé por qué ahora se asustan tanto. Era el planteamiento y está en muchos medios de esa época. Yo tenía entrevistas a 2 páginas, 3 páginas en la República, Expreso, no me acuerdo de ese momento, ¿no? Y Valentín, cuando salió presidente, dejó la comisión y se fue. Indudablemente hemos seguido conversando, muy frustrado, porque me acuerdo que me dijo un día, y dejo constancia de ello, ¿no? A diferencia de muchos, él me llamó un día, ya era presidente, y me di cuenta que era el mismo celular, ¿no? Había cambiado su número, como hacen ahora, cambian de domicilio, de celular y todo cambia, ya no puedes hablar con nadie. Y conversamos un minuto y nos reunimos y me dijo, oye, esto está fregado, Fernando. Me dijo, porque son pocos meses. ¿Y tú te acuerdas cómo gritaban Asamblea Constituyente y otros reponer la Constitución de ahí en la torre? Ni uno ni otro han desaparecido, me dijo, no hay quórum, va a ser un poco difícil que se pueda convocar la Asamblea y menos reponerla del 79, porque los que eran sus virtuales defensores parece que están contentos. Yo por eso dije alguna vez, y me reservo para ampliar esto, su oportunidad en el Cusco, y creo que es en octubre, ¿no? O en septiembre, no sé cuándo me toca, ya invito a todos a que por favor nos acompañen, ya que me has pedido esto, invito a los jóvenes, a los juristas,
a los jueces fiscales que nos acompañen en el certamen que va a organizar el decano, el doctor May Pilares, y la Junta de la Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Me parece muy interesante lo que van a hacer, ¿no? Pero yo quería terminar justamente esta invocación, ya que se recuerdo a Valentín, de todo lo que hicimos en esos entonces, y que la grita era por una asamblea. Me extraña, sería bueno que revisen el nombre de todos los juristas que opinaban por la asamblea y que de repente hoy le tienen un poco de tirria, ¿no? Y entonces yo saqué una doctrina ahí, si se puede hablar así, ¿no? Muy pretencioso quizás, pero he querido discutir con los estudiantes, tanto del CAEN sobre todo, que tienen investigaciones muy importantes, y la maestría y en el doctorado, el tema de por qué la vigencia del 93. Yo te invito, Alex, a que mediten, decano y amigos, porque la doctrina del derecho constitucional dice textualmente que cuando cae un régimen autoritario, autocrático, cae su constitución también, o cae su estatuto, ¿no? El de Benavides duró hasta el año 45, que se derogó y se repuso la constitución del 33. Entonces, yo te dejo con esta invocación porque como le decía a Valentín, oye, qué atractivo, tú tampoco quieres modificarla. Parece que el que duerme la primera noche con la Constitución del 93 se le acaban todas sus pretensiones de cambios, de reposición. Les encanta la primera noche y de ahí no quieren dejar la Constitución del 93, pero hay otras razones, creo, para su permanencia, ¿no? Bueno, será motivo de una exposición sobre el tema. Doctor, también hay una inquietud por parte de los participantes. Mencionan, doctor, ¿cuál es la mayor experiencia que se ha llevado y que tiene con respecto a su desempeño a nivel del Tribunal Constitucional? Ah, interesante. Gracias por la pregunta. Primero, que me dio la oportunidad de hacer más justicia social que en cualquier labor parlamentaria, porque me permitió influir en mis colegas y ser aceptado por ellos por esta, yo la llamo sentencia cumbre en materia laboral que la he comentado, ¿no? Que creo que no deja de ser importante y que ojalá siga vigente para los trabajadores. La experiencia es decirles a todos de que ahora entiendo por qué la mayoría de los países que han alcanzado un desarrollo tienen cortes casi de por vida. En realidad nuestra Corte Suprema, por ejemplo, es de por vida prácticamente porque cada 7 años tienen una ratificación, ¿no? Y están ahí hasta el final. Creo que hasta poca edad deberían aumentarla, como en muchos lugares. En el caso, para los que les gusta Estados Unidos, en el caso de la Supreme Court, por ejemplo, tienen un sistema que es de por vida, o sea, hasta que tú dejes de pensar. Miren, o sea, tú puedes tener 50 años y sientes que tu mente o tienes algún problema y bueno, te retiras con todos los beneficios. Pero si la persona está en 80, 85 años lúcido, lo que le interesa a la ciudadanía es la lucidez de su pensamiento y la capacidad de criterio. Yo escribí alguna vez un artículo cuando hubo un concurso al inicio en el Consejo Nacional, porque vi que participaron hijos o colegas de gentes muy importantes, ¿no? Y bueno, fueron aplazados con este sistema. Entonces, yo me acuerdo que recordaba al maestro Jorge Eugenio Castañeda. Hice un artículo diciendo si el maestro Jorge Eugenio Castañeda, si maestro de muchas generaciones en las que me incluyo, a veces sin estar en su curso, porque cómo sería que cuando él dictaba, el aula terminaba afuera, uno parado escuchando, ¿no? Y me acuerdo que yo decía, si el maestro hubiera postulado este examen con sus 2 asistentes, seguro que los 2 asistentes ingresaban y al maestro lo aplazaban, pues, ¿no? Pero pero estoy seguro que esos 2 nuevos supremos a los 6 meses lo iban a buscar a Jorge Eugenio y decirle, maestro, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo va a ver este tema, no? O sea, lo que quiero darles a entender la importancia de la capacidad de criterio, de independencia que se necesita en esas instancias. Y yo he visto, por eso reclamo quizás la revisión patrimonial, Alex, lo digo, porque soy un creyente que la tragedia de la República es una gangrena permanente, la corrupción y sobre todo la impunidad. Si nosotros redujésemos, si nuestros jueces nos ayudasen, porque yo quiero decir algo, ¿eh? El tema de la corrupción y la impunidad ya no está en el poder de los políticos, ¿eh? Está en manos de quienes administran justicia y están en la fiscalía.
en manos de ellos está que cambiemos el país frente a esta lacra que es un cáncer permanente, ¿no? Entonces yo diría, quizás ese ha sido también mi error en la entrevista, decir de que la experiencia me había demostrado tarde ya cuando salía, de que había cosas no muy regulares en el tribunal. O sea, a nivel, y pienso que es igual en otros poderes. Me refiero a los aparatos administrativos, parecen enquistados mucho tiempo, y es que, mira, yo quiero que entiendan una cosa, ¿no? Por ejemplo, me han hecho una consulta y me da mucha pena que dice que se están discutiendo más de 111.000 millones de soles de varias empresas en el tribunal y que el Colegio de Abogados de la Libertad es el que planteó una acción de inconstitucionalidad sobre la norma que tiene que ver con estas cuentas. Y claro, ahora quieren retirarse y se olvidaron de que en el caso de las acciones de inconstitucionalidad no hay desistimiento. No hay desistimiento, porque es parecido con la acción popular en la interpretación, porque como la acción popular es una búsqueda de derechos que afectan a todos, en verdad, eso también hay que aclarar. Cuando uno plantea una acción popular no es para mí, ¿no? O sea, si bien lo puede plantear cualquier ciudadano, se entiende que esa infracción, esa violación afecta a una gran mayoría, ¿no es cierto? A un conglomerado. Entonces, por eso una vez planteado ya no hay que yo no quiero, ¿no? Ya de oficio continúa y tienen que pronunciarse. Me preocupa, te soy franco, porque yo al menos siempre he recomendado a mis alumnos, uno tiene que tomar en la política, que todos podemos tenerla, en la justicia, con vocación, hasta en la defensa. Yo he extrañado mucho, por eso ahora estoy más contento, he vuelto a defender, pero mientras estás en una función tienes que amarla y los jueces tienen que querer, tener vocación. Y mi experiencia es pues que me dedicaba con mucho entusiasmo, he encontrado gente muy humilde, que daba mucho de su tiempo, pero también tarde me di cuenta de que había muchas irregularidades, por eso es que yo he creído de que debe revisarse patrimonialmente, incluyendo al amigo de ustedes, ¿no? Una revisión patrimonial importante para saber cómo llegas y cómo te vas. Hay una palabrita que les agrada mucho a los congresistas cuando tratan de una personalidad muy importante o cuando alguien se somete a sus concursos. Dicen, pueden ser extraordinario, maravilloso, pero no es servicial. Lo que yo no sé es a qué tipo de servicio se refieren muchos, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, porque tendría para hacerte toda una experiencia y de repente un libro sobre, que he debido hacerlo ya, sobre mi experiencia en el Tribunal Constitucional. Con mucho honor y pasión. Muchísimas gracias por su brillante participación, doctor Fernando Alberto Calle Jayén. También de esta manera, también estamos llegando a finalizar este importante diplomado en materia de Derecho Procesal Constitucional. Y qué mejor también de la mano del doctor Fernando Calle Jayén. Para efectos de dar por finalizada esta ceremonia, también contamos con la grata presencia del decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el doctor Mike Pilares Rado, quien también quiere dirigirse en esta oportunidad tanto al doctor Fernando Calle Jayén como a la comunidad jurídica, a los participantes y miembros del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Adelante, doctor Mike Pilares Rao. Muchas gracias, Alex. Doctor Fernando Calle, muy buenas tardes. Agradecido por su participación, por su venia para podernos acompañar en este evento muy trascendente para nuestro país, muy trascendente en estas circunstancias en el que necesitamos desde nuestras trincheras, pues ir nosotros también contribuyendo con el nuevo sistema procesal, en este caso constitucional. Doctor Fernando, a nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, el Consejo Directivo que me acompaña y los agremiados, pues estamos muy reconocidos por su participación. Sabemos que está fuera del país y estamos con diferencia horaria, pero aún así usted pues se da la molestia, si se quiere, para podernos brindar sus conocimientos. Sabemos de su amplio trabajo. Usted ha sido ex magistrado del Tribunal Constitucional y pues tiene un reconocido trabajo. En esa medida es que recurrimos a que usted también nos brinde
todo su conocimiento científico, técnico, y de seguro que ahora también seguirá capacitándose. Eso hay que decírselos también a los abogados, a los estudiantes, porque muchos creen que una vez que uno ya asume determinada función o responsabilidad, ahí quedó el estudio, ahí quedó la responsabilidad. Creo que todavía sigue más. Si no me equivoco, doctor Fernando. Totalmente, totalmente. Mire, yo, mi querido Mike, agradezco a través suyo esa amabilidad, generosidad del Cusco, tierra que quiero mucho y que sé que me quieren. Y hemos estado tantas veces en sus universidades, y como mencionaba en antes, hasta con los campesinos, cuando me han llamado, he estado con ellos, ¿no? En varios distritos. Tengo un pergamino hermoso ahí hecho en cuero, como recuerdo en mi estudio en Lima cuando me visité, y que por el COVID atiende ahora de 9 a 1, ¿no? Pero en verdad lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Yo, fíjese, he sido muchos años profesor del CAEN, menciono el CAEN porque he encontrado en los militares una capacidad de estudio y de preparación yo siempre los he fastidiado, porque le digo, claro, ustedes pueden hacer trabajo porque les pagan su sueldo y vienen acá nomás a estudiar. No, maestro, me decían, pero yo no entiendo por qué los gobiernos regionales, nacionales, no piden al CAEN las tesis que están guardadas. Hay estudios muy interesantes. Yo fui profesor del alto mando y analizamos lo que iba a suceder con Sendero y analizamos y ellos, incluso antes de las elecciones de Humala, ¿no? Y bueno, la situación fronteriza, hay muchas cosas importantes que podría aportarse. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque cuando había otras clases y se admiraban, yo siempre entro atrasito y me siento, pues. Siempre quiero aprender, usted lo ha dicho. Y a veces, siendo ya magistrado, me ha pasado la anécdota que sabía que iba a haber una conferencia, por decirlo del doctor Mike, y yo entraba y me sentaba, y ahí era el problema, pues, bueno, no sé, que todos lo reconocían a uno, y yo lo que quería estar ahí tranquilo, porque si me interesaba la conferencia o algo, yo y quiero ir, pues nada me impide, ¿no? Y sí, uno está permanentemente aprendiendo. En esta tesis de acción popular, que se ha visto poco, me ha encantado, me han obligado a repasar y a ver qué podía aportarles para no estar en falta con ustedes, ¿no? Yo les agradezco, como me preparé para el tema, porque uno ha sido elegido tantas veces en muchas cosas y decía, bueno, si es meritocrático, ni por la edad ni nada voy a postular, y bueno, llegué primero, pero aunque no valga de nada, por lo menos mis colegas saben que meritocráticamente hemos alcanzado algo. Pero lo que usted dice, decano, es cierto. No hay, y lo ha dicho con realidad, yo hoy día mismo estoy aprendiendo, y nunca dejaremos, y ese consejo que dice a los abogados es verdad, ¿no? La mente es abierta y hay que darle hasta el final. Por eso yo sí creo, no de ahora, yo he defendido la no ratificación, creo que sí debe tenerse a los jueces investigados todos los días, no hay ningún problema, pero la ratificación se presta a veces al manoseo político y yo creo que un juez debe ser de por vida, ¿no? Ojalá superemos esto. Y porque, por ejemplo, llámese Tribunal Suprema, no habemos muchos o no hay muchos personajes que estén, no es fácil, a los países no se les hace fácil, por eso no se les hace fácil la capacidad, la decencia, el conocimiento y la honradez, ¿no? Todo este conglomerado que es garantía jurídica y garantía constitucional, como dijo un periodista que reconozco sus expresiones. Entonces, por eso es que quizás muchos le han dado importancia y en sus constituciones tienen prácticamente de por vida estas instancias, ¿no? Que prestan su servicio. Nosotros no, pues no, nos renovamos cada 5 años y se queda un año más, como está sucediendo, pero yo he tenido suerte, gracias a usted, porque uno sale del tribunal, no te da nada, ¿no? Entonces, yo he tenido que después de 5 años y felizmente me ha contratado para audiencias, hasta para las Naciones Unidas, y ahí vivo defendiendo, y ahora con esta cosa virtual, cualquier defensa la hago de donde estoy, ¿no? Y gracias a Dios. Claro. Y aprendiendo, decano, eso es verdad, ¿no? Además, ahí veo una colección extraordinaria de libros que cuando esté en el Cusco, pasaré a revisarla con usted de repente para...
Con todo gusto, doctor Fernando. Una vez más, le agradecemos por su participación y pues también entendemos de que nos va a acompañar en el Congreso Internacional de Derecho Constitucional que estamos organizando y pues bueno, necesitamos consolidar las bases de el debate, yo diría del debate del análisis que debemos hacer sobre una nueva constitución, sobre la asamblea constituyente, sobre una reforma parcial o total. Nosotros lo estamos poniendo en agenda y lo estamos poniendo en el debate. Creo que no hay que temerle al debate. Lo peor que podríamos hacer los que somos abogados y llamados en todo caso a este reclamo es no debatirlo, no tocarlo. Por el contrario, creo que debemos tocarlo y evaluar si realmente corresponde o no hacer una reforma parcial, una reforma total, o necesitamos una asamblea constituyente. Esto nosotros, doctor, lo vamos a debatir ampliamente y para ello, pues, como bien ha referido Alex, no solo vamos a tener la contribución de los especialistas, conocedores de la materia, de la Constitución en sí, como usted lo representa, sino también a la sociedad civil para escuchar qué es lo que realmente le aqueja, qué es lo que necesita o por dónde quisiera que se hagan los cambios si es que hubiera una reforma solo parcial. Todos estos aspectos los vamos a recoger y vamos a elaborar un documento con las conclusiones correspondientes para alcanzarlos ante el Congreso de la República. Si hay o no hay, eso tendrá que ser seguramente producto de un amplio análisis que todavía muchos de los colegios profesionales quizás lo hagan, no lo sabemos, pero en el Cusco sí estamos comprometidos en poder hacer ese debate, ese análisis amplio que merece en todo caso también tocarlo y estar en agenda. Doctor, una vez más, gracias y bueno, doy por clausurado. Usted está cerrando con broche de oro este diplomado. Yo quiero felicitarlo un minuto porque el tema es internacional. Yo le diré que estos problemas de estructura de Estado y preocupación, bueno, en América Latina sin duda tenemos una similitud tremenda, pero también en otros países, en Europa, en Italia se está pensando, o sea, el debate permanente de ver si pasan a un sistema presidencialista porque es parlamentario, pero claro, lo que usted dice es importante, sin debate no se llega a nada, pues decano, hay que saber, hay saber perder, saber ganar, hay que debatir con conocimiento, con respeto, ¿no? Por eso yo no entiendo el reglamento del Congreso, le soy sincero. Alguna vez cuando me hablaban yo decía, pero ¿cómo me siento, si soy minoría, si me dan 3 minutos no he saludado ni al adversario, ¿no? Porque ese reglamento no sé cómo, si en Eso está pasando. No lo entiendo, ¿no? Por eso quizás será la mejora de mentes lúcidas en el Congreso, pero la historia de los parlamentos pues son grandes debates, ¿no? Algunos aburridos, lo que sea, pero tiene que haber grandes... A mí lo único que me preocupa, y con esto le agradezco, decano, y tenga la seguridad que a cualquier convocatoria, mientras la democracia lo permita, y si no, también estaremos, me preocupa que nuestro pueblo entre en ira. Yo siempre me ha preocupado cuando hablan de constituyente, ahora hay un concurso, yo te vaco, yo te clausuro, ¿quién vaca primero? Y nos estamos olvidando del fondo, ¿no? Como le decían antes, ya que han recordado a Valentín, hemos compartido juntos el momento, y pues a mí sí yo lo digo con autoridad, gracias a Dios nadie lo discute, porque escucho muchos que critican que la Asamblea, pero si la Asamblea Constituyente la propusimos el primer día, ¿no? Y hablamos de ello, o sea que no es una novedad, decano, ¿ah? No es una cosa de ocurrencia de un grupo ideológico ni nada, pero sí me preocupa, por eso termino, de que en el pueblo hay ira, en el pueblo hay hartazgo, y el pueblo no vaya a hacer que esto reviente en una forma que terminemos en una constituyente violenta. Eso es lo que hay que evitarlo. Y se evita con el debate, se evita con la razonabilidad y con colegios como el que usted dirige, a través de usted a todos los abogados del Perú y del Cusco. Muchas gracias, más bien, y estoy a su orden.
Gracias, doctor. Muy buenas tardes y en su caso, muy buenas noches. Que tenga una buena noche, doctor. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, doctor, y invitarlos también para el siguiente evento que ya se viene también en el derecho disciplinario. También tenemos un curso especializado en derecho disciplinario policial militar que es de mucha importancia también dentro de nuestro sistema de justicia. Muy buenas tardes, muy buenas noches, doctor. Y la ética siempre debe rodear todo, está medio olvidado. Correcto. Buenas. Efectivamente, muchísimas gracias por la intervención y las palabras también de finalización y clausura de este importante evento, Diplomado de Derecho Procesal Constitucional a cargo del doctor Mike Pilares Rado, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, quien junto a su honorable consejo directivo también muestra el profundo agradecimiento al doctor Fernando Alberto Calle Jayen, quien desde Europa, ya a altas horas de la noche, por ahí también, se hace presente para contribuir a la academia jurídica, a la comunidad jurídica, para el beneficio de los miembros del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Por eso también dentro del lema que tiene la institución es atender el lado humano del abogado, es nuestra prioridad. Y por ahí vamos marcando la diferencia y trabajando también para atender el lado humano de nuestros miembros de nuestra ilustre institución. Doctor Fernando Alberto Calle Jayen, muchísimas gracias. Ya lo tendremos pronto también contribuyendo a la academia en el Congreso Constitucional que se tiene programado del 20 de septiembre al 20 de octubre. Invitar también a la comunidad jurídica, a la sociedad civil, a los gremios, a las organizaciones sociales, a las organizaciones de los jóvenes también, que se hagan presente y eleven sus preguntas, sus curiosidades sobre la eventual reforma constitucional que se puede dar en nuestro país. Muchísimas gracias por su gentil atención a la comunidad jurídica. Nos vemos dentro de poco, desarrollando también el curso de Derecho Disciplinario y también dando por concluido este curso internacional que ha convocado a juristas nacionales como internacionales. No olviden consignar sus nombres, su número de colegiatura, su correo electrónico también, que va a ser considerado para el sorteo de los libros de dogmática de derecho disciplinario por el autor Juan José Santibáñez Antúñez, quien también ha tenido el privilegio de poder donarnos a la institución y los mismos que vamos a sortearlos clausurando el evento de derecho disciplinario. Muy buenas noches y gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Muy gracias a ustedes. Gracias, Alex. Buena suerte. Cariño enorme al Cusco.